No todo el mundo está dispuesto a sudar la camiseta por conseguir sus sueños y lograr sus metas. Mi nombre es Lizeth Díaz, bienvenidos a una edición más de Emprendiendo con Pasión. Y estoy súper feliz porque Emprendiendo con Pasión sigue llegando a muchísima gente contando muchísimas historias desde con todas las industrias incluidas. A veces cuando nosotros pensamos en empresas o en emprendimientos o en iniciar un negocio, siempre nos vamos como esa parte tradicional, una floristería, la lavandería, el bar, el restaurante, pero existen miles de maneras de emprender que a veces no tenemos claras en la mente. Una de esas maneras que no es muy usual es cuando encontramos médicos que un día dicen, ¿sabes qué? No voy a seguir en el sistema porque yo quiero ser un médico de verdad, ¿verdad? Y ahí metida en esas cuatro paredes no puedo hacer mi pasión, ni puedo hacer lo que yo realmente quiero, ni puedo ejercer toda esta pasión que siento por la medicina. Así que para mí es un honor tener hoy como invitada a la doctora Catherine España, pediatra con una historia maravillosa. Tengo de conocerla creo que unos 4 años y he visto como todo este proceso de cambios. Catherine, bienvenida a Emprendiendo con Pasión. Gracias, Lizeth, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar primero quién es Catherine, de dónde viene, cómo así que es pediatra, cómo así que vive en Estados Unidos y cómo así que habla español. Listo. Bueno, yo originalmente soy de Venezuela, pero tengo mucho tiempo aquí. Yo me vine por acá desde 6º grado porque mis papás lo transfirieron a Houston y entonces yo estudié medicina acá, yo estudié pediatría aquí, o sea que ya tengo un par de años nada más aquí. Que no vamos a compartir ahora. Correcto. Esa parte. Ok, Catherine, ¿tú vienes de una familia de médicos o cómo surge esta afinidad con la medicina y por qué justamente con la pediatría? Bueno, no, para nada. La verdad, nadie en mi familia es médico y originalmente antes de yo ser médico, le digo a todo el mundo, yo tenía otra vida, yo era bailarina profesional, pero toda la vida me había gustado los niños. Entonces yo sabía que iba por la pediatría, sabía que me gustaba la ciencia, me gustaba la medicina y desde un principio, aunque yo traté de tener la mente abierta cuando fui a la escuela de medicina a ver si me gustaba algo más, yo igual sabía que el amor para mí era con los niños. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, a mí no me gusta la medicina, a mí me gusta la pediatría. Importante. Sí. Importante porque eso fue justamente lo que hizo que de un momento a otro tú cambiaras el giro de tu carrera profesional. Entonces vamos por partes. Terminas medicina, ¿dónde terminas medicina? ¿Cómo llegas a Houston? Y háblanos de esos primeros años de tu experiencia profesional. Bueno, yo terminé la medicina en la Universidad de Texas de Galveston, UTMB. Y después de eso me quedé trabajando con esa universidad como profesora y como faculty por 5 años. Y después eso es como un suburbio de Houston, por decir. A mi esposo lo mudaron al Medical Center de Houston, al Centro Médico de Houston, y decidimos mudarnos hacia acá. Entonces, lo más lógico para cualquier médico es simplemente mudarse pues, de un hospital grande a otro hospital grande. Y la verdad, o más grande. O más grande, correcto. En este momento era más grande. Entonces, el Texas Children's Hospital, que es el hospital número entre 1 y 2, se pelean todos los años en Estados Unidos, me ofreció trabajo y yo me fui a trabajar con ellos y estuve con ellos 3 años y medio hasta que decidí que tenía que haber una mejor manera de hacerlo. Ok, vamos a poner esto en pausa porque ella acaba de mencionar algo que no estaba en la historia. Dice, mi esposo. Entonces hay que preguntar en qué momento llegó el esposo. Porque, o sea, como que nos saltamos esa parte de la historia. Sobre todo porque los médicos estudian tanto, entonces tú tienes la percepción de que se demora mucho para casarse, porque estudian tanto que... Y los niños son súper planeados. Entonces, más o menos, ¿cómo es el asunto aquí, Catherine? Bueno, la verdad, súper cómico. Te puedo dar la historia en 30 segundos para no hacerlo muy largo. A mi esposo lo conocí en un hospital en Venezuela. Yo me fui a hacer una pasantía porque quería trabajar en mi país, a ver cómo era entre mi primer y segundo año de la escuela de medicina.
y regresé con novio. Con novio, ok. Eso suele ser una historia muy común entre las estudiantes que van a hacer los rurales, dicen en Colombia, van a hacer el rural y ya llegan con el prometido. Ok, llegan los niños, sigues estudiando, trabajando. ¿Cómo ha sido este proceso mamá-profesión? Bueno, mi hija la tuve mi último año de residencia y la verdad que para la gente que no sabe, la residencia es la especialización y sí es muy duro. O sea, uno está de guardia cada 4 días, mi esposo es ginecólogo, entonces también los horarios de él no son fáciles. Y yo me acuerdo que el primer año mi pobre hija nos las cambiábamos en el hospital, o sea, yo la cuidaba de día, él la cuidaba de noche, pero así fue el último año. Después yo empecé a trabajar, como te digo, de profesora, gracias a Dios tuvimos ayuda de mi suegra y después pues obviamente una niñera y después planeamos para un segundo hijo cuando ya yo tenía un trabajo en una clínica un poquito más tranquilo, que no tenía tantas guardias y bueno, ahí nos quedamos con 2. Con un horario menos loco. Correcto. Ok, entonces ahora sí llegamos al punto de 3 años y medio en el Texas Children, digamos que sería el sueño de cualquier pediatra, poder llegar allí y comenzar a trabajar en un hospital tan grande, con tantos recursos, atendiendo tanta gente. Pero de repente, Catherine dice, ¿sabes qué? No es la manera como quiero hacer mi práctica. ¿Qué es lo que te lleva a ese punto y en qué momento decides aventurarte sola? Bueno, la verdad, yo le digo a todo el mundo que yo me cansé de ser un robot. Esa es la palabra específica de la manera que yo lo explico. Desafortunadamente, Lisette, el sistema de medicina aquí en Estados Unidos está un poquito, la gente que toma las decisiones no son necesariamente los médicos, sino muchas veces las aseguranzas y los seguros médicos. Y últimamente, en los últimos años, se ha vuelto de que la mayoría de los médicos, sobre todo los médicos primarios, lo que es medicina familiar y pediatría, duran 10 minutos o 15 minutos máximo por paciente. Y yo llegué a un punto de que de verdad no me gustaba lo que estaba haciendo. Y yo sé que yo amo la pediatría, yo amo cuidar a los niños, pero estaba exhausta. Entonces, siento que no le estaba dando lo mejor de mí a mis pacientes y definitivamente no le estaba dando lo mejor de mí a mi familia, porque cuando yo llegaba súper tarde a la casa estaba de mal humor y también me parecía que no era justo que la doctora España a las 8 de la mañana no era la misma que a las 5 de la tarde. Entonces, la pobre mamá que hizo las 7 a las 5 ya me agarra a mí como un poquito cansada, un poquito de mal humor y no es justo para ella. Entonces, decidí que había que buscar qué manera podía seguir ejerciendo mi carrera, porque yo estaba a punto de dejar la pediatría y simplemente buscar otra cosa que hacer, y en eso logré conseguir este tipo de negocio. Háblanos entonces del tipo de negocio que es el que te mantiene enamorada de tu carrera y haciendo y dando lo mejor de ti en una pasión que has sentido toda la vida. Bueno, como te digo, no sabía exactamente qué es lo que yo quería hacer. Empecé a averiguar y un amigo mío en California, justamente, que también es pediatra, que se entrenó conmigo, me habló sobre un tipo de medicina llamada concierge medicine, medicina tipo concierge, que no es algo nuevo, no es algo que yo inventé. Tiene años aquí en Estados Unidos, pero generalmente es más que todo con adultos, no con niños. Yo empecé a averiguar, empecé a leer un poquito sobre qué significa y lo primero que yo quería hacer es que lo quería hacer accesible para todo el mundo. No quería que fuera nada más para los ricos y famosos que pudieran pues obtener a este tipo de accesar de al servicio. Correcto. Entonces, después de tanto estudiar y leer, decidí que la manera mejor para yo hacerlo es simplemente como una membresía, como si fuera una membresía a un gimnasio, que los papás puedan saber exactamente cuánto van a gastar también además en el cuidado de servicios médicos y pagan una membresía, así vengan una vez o así vengan 1000 veces a verme. Pero lo más importante es que yo estoy de guardia 24 horas al día, 7 días de la semana, con aquí súper controlada mi reloj. Todos los papás tienen mi email, tienen mi teléfono, entonces si es una emergencia me llaman, si tienen cualquier pregunta me mandan un texto, me mandan un email y saben que yo voy a estar ahí para contestarles. Ok, digamos que esta fue la primera parte del reto. Me salgo del hospital, averiguo este concepto maravilloso, comienzo a trabajar, pero no lo hago sola. Entonces, ella decide
que emprender sola no es fácil. Y para hacerlo más fácil, ella decidió buscar una socia. Facilísimo. Porque si las sociedades son complicadas en un negocio que está corriendo, no me lo quiero imaginar. ¿Cómo fue el proceso? Que finalmente terminaste haciéndolo ahora sola. Ajá. Cuéntanos esa parte de la historia. Bueno, te cuento un poquito de la historia. Correcto. Yo la verdad pensé que no lo quería hacer sola. No pensé que iba a ser capaz de hacerlo sola, para decirte la verdad. Y pasé 1 año y medio tratando de conseguir a alguien que se pudiera unir a mí. Créeme que tengo muchos amigos pediatras y todos me dijeron, tú estás loca. Esto no va a funcionar, te van a llamar toda la noche, que te vaya bien. Cuando te vaya bien, me llamas y me contratas si quieres, pero nadie quería unirse a este emprendimiento o a esta idea. Conocí a una otra venezolana que sabía que era pediatra, no éramos amigas, pero era una conocida, y yo le hablé del negocio y la verdad a ella le llamó la atención. Entonces decidimos unirnos, creamos la marca, creamos el consultorio juntas, pero yo creo que este tipo de pediatría y este tipo de manera de hacer la medicina no es para todo el mundo. Uno tiene que tener una personalidad, simplemente de que sabes que vas a estar de guardia todo el tiempo, y así como muchas amigas mías me dijeron que no estaban dispuestos a hacerla, bueno, eventualmente también mi socia decidió que ella se sentía mucho mejor trabajando en el sistema normal de pediatría, y ahora entonces estoy sola otra vez. ¿Y cómo ha sido, digamos, cuando tú ves este tipo de cosas que son distintas, que asustan, porque eso nos pasa cuando vamos a empezar un negocio? Dios mío, ¿será que sí lo soy capaz de hacer? ¿Será? Digamos, ¿cuáles son las lecciones que te ha dejado este proceso de emprendimiento y cuáles son las satisfacciones más grandes que pudieras compartir con nosotros en este punto, que yo sé que es de constante crecimiento y que los retos no han terminado? Wow, ok. Yo creo que, la satisfacción más grande es que de verdad, primero que todo, cada persona que tenga alguna pasión o algo que de verdad te mueva, simplemente tienes que de verdad tirarte al agua y hacerlo, porque todo hecho con corazón y con ganas eventualmente va a funcionar. Y entonces yo creo que lo que yo he aprendido y con eso lo que le quería decir es que también hay que leer mucho, para poder tener crecimiento personal y uno también entender. Entonces yo creo que durante esos 4 años, la verdad, y muchísima gente me lo dice, que me ha visto desde hace 4 años hasta ahorita, que soy muy diferente en la manera de hacer las cosas, en la manera de hablar, en la manera de pensar. Yo creo que tener mi propio negocio me ha hecho crecer como mujer, como mejor mamá, como mejor esposa. Y algo que de repente no lo hubiera tenido siendo simplemente una empleada en el hospital, donde yo sabía que yo llegaba, check-in a las 8, salía a las 6 y no tenía que preocuparme de más nada. Entonces he aprendido bastante, y yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo, pero si tú tienes algo chiquitico que te dice que de repente tienes ganas de hacerlo, no escuches a nadie, simplemente hazlo. Finalmente, Catherine, el tiempo se nos está terminando. ¿Tuviste en algún momento en todo este proceso de emprendimiento que buscar ayuda para que te ayudaran a tomar decisiones, a deshacer una sociedad, a entender que ibas a estar sola? ¿O simplemente fue una cosa que ya con el tiempo y la experiencia dijiste, ok, ya sé lo que tengo que hacer? No, para nada. Yo todavía sigo buscando ayuda. Todo esto tuve que buscar ayuda obviamente de un abogado para que me ayudara a hacer el LLC, para que me ayudara a disolver esta sociedad. Sigo buscando ayuda, ahorita justamente es de mercadeo, porque uno tiene que asesorarse muy bien, porque aunque yo tengo todas las ideas en la cabeza, obviamente pues no lo sé todo. Entonces es muy importante ser humilde y simplemente saber cuándo buscar ayuda. Ella es la doctora Catherine España, una emprendedora latina, venezolana, médico. Muchísimas gracias por compartir la historia de Catherine España hoy en Emprendiendo con Pasión. No, Lisette, gracias a ti.